convocado como representante de la Asociación de Periodistas Europeos, de cuya sección española soy secretario general, abordaré mi intervención bajo el título asignado de la información en la Unión Europea, centrándome en la insoportable ingravidez mediática de la UE. Según la Ley de la Gravitación Informativa, LGI, la noticiabilidad de un hecho es función de su improbabilidad y resulta directamente proporcional al producto de los intereses afectados, tanto en el lugar donde ocurra como en el lugar desde donde se observe, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, no sólo geográfica, sino también política y cultural, que separe las ubicaciones respectivas del observatorio mediático y del acontecimiento. Los hechos que acaban siendo seleccionados para su difusión como noticia, es decir, los hechos informativos, gravitan hacia ese centro donde radica el observatorio que los capta y los potencia. Pero solo los medios de comunicación que alcanzaran un índice significativo de lectores, oyentes o espectadores en un área espacial determinada tendrían capacidad de influir de manera sensible sobre la población allí asentada y, por lo tanto, autoridad para emplazar a los poderes públicos allí superpuestos. Así que cuando un determinado territorio, como es el caso del compuesto por la suma de los Estados miembros de la Unión Europea, adolece de falta de una comunidad mediática activa que se le superponga, es imposible que su población pueda articularse como una auténtica comunidad política con todos sus atributos. En los países miembros de la Unión Europea existe un plantel de medios de comunicación, algunos admirables, sin que podamos hablar con propiedad de auténticos medios europeos, dado que su gravitación fundamental se refiere al país donde se encuentra su centro editor o emisor. De ahí que propendan a cerrar filas, alineándose con los intereses nacionales de modo especial en momentos controvertidos. Esos medios prestigiosos se hacen una idea de sus lectores o de sus audiencias donde priman sus coordenadas y en la que subordinan la observación de los hechos que narran a lo que más pueda interesar o conmover a sus compatriotas. Además, ninguno de los medios de ese cuadro de honor goza de un índice de difusión o audiencia relevante en todos y cada uno de los países miembros, condición sine qua non para que les cuadrara el adjetivo de europeos. En cuanto atañe a los lectores, en su calidad de ciudadanos, Habermas sostiene que la prensa de calidad de la Unión Europea desempeña un papel rector, y sucede que durante años lo más parecido a un medio que pudiera ser calificado de europeo era, en prensa, el Financial Times, y en radio o televisión, la BBC. En la polvareda del Brexit andan perdidos. Hubo un intento prometedor, Euronews, víctima temprana de la miopía de los canales públicos y de la Comisión, así como de la voracidad de los canales privados. De modo que para encontrar un medio ajeno a los apriorismos propios de sus banderías, observante de una cierta neutralidad multidireccional frente a los países, en el conjunto de los países miembros de la Unión Europea, debemos acudir a la edición de The New York Times, el cual, favorecido con la distancia, se ha formado una cierta idea de Europa como conjunto, mientras otros medios carentes de una perspectiva global europea se inhabilitan para emplazar a los poderes institucionales de la Unión Europea, como son el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Además, Heisenberg nos enseña que no conocemos la realidad, sino solo la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla. Y esos modos de interrogar la realidad europea, impregnados de visiones esquinadas, generadas en cada país, en vez de aportar esclarecimientos, suman oscuridades que es preciso disipar. Veremos.